Una serie que no sé cuántos mensajes o enseñanzas pueden haber. Antes yo predicaba series de 6 títulos, ahora he predicado series hasta de 30. Imagínense. Hoy empezamos a hablar de la fe que conquista todo. ¿Cuántos quieren ser edificados, potencializados? Aleluya. Energetizados con la fe de Dios. La fe que conquista todo. Es mi intención compartir con ustedes lo que a mí me ha bendecido por tantos años. Padre, te doy gracias por cada persona que ha llegado. Yo decreto y declaro ahora que el corazón de este pueblo está abierto para recibir la palabra de Dios. Satanás, tú no tienes ninguna autoridad para impedir que los corazones sencillos, humildes, que creen en la palabra de Dios, que reciban una impartición de esta palabra. Yo declaro que la fe de Dios se va a manifestar y que no nos quedaremos igual. Seremos bendecidos, seremos posicionados en un nivel de victoria para conquistar cosas que no habíamos conquistado antes. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos oídos para oír, corazón para entender, ojos para ver, voluntad para obedecer, en el nombre del Señor. Habacuc 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Permítame en esta noche ser un poquito personal en mi mensaje y le voy a hablar de la fe que me ha hecho más que vencedor. Por 41 años de esta jornada ministerial, hay 5 cosas fundamentales que yo he aprendido acerca de esta fe. Y en esta forma abro esta serie de enseñanza. Y tengo que decirle con mucho cariño, mucho amor, que lo que soy, lo que tengo y todo lo que he podido lograr en estos 41 años de esta jornada ministerial, se lo debo a la fe de Dios. Nunca he sido el más inteligente, ni el más sabio, ni el más hábil para hacer ciertas cosas, pero eso sí, todo lo que tengo y soy, se lo debo a la fe de Dios. Los complejos de mi niñez, los límites que la cultura, mi formación y la vida siempre me han puesto, la feroz oposición del mismo diablo a todo lo que he emprendido para la gloria de Dios, y las circunstancias naturales y circunstanciales que se oponen a nuestra realización como individuos felices, siempre en mi vida han sido vencidas por medio de la revelación de la fe de Dios. Perdonen que violé una de mis enseñanzas de profesor, que las oraciones no deben ser tan largas. Hice una oración kilométrica. La voy a repetir una vez más. Los complejos de mi niñez, los límites que la cultura, los límites que mi formación y la vida misma me han puesto, la feroz oposición del mismo diablo a todo lo que he emprendido para la gloria de Dios, las circunstancias naturales y circunstanciales que se oponen a nuestra realización como individuos felices han sido vencidos. Todas estas cosas han sido vencidas solamente por medio de la revelación de la fe de Dios. Sabemos esto, mis hijos, que no puedo ser mezquino con esta nueva generación que viene detrás de mí pisando mis talones. No quiero ser mezquino. Le quiero dar a ellos y a ustedes todo lo que he aprendido de la fe de Dios. No la quiero solamente para mí, porque esa fe no va a morir conmigo. Esa fe se va a aumentar y se va a multiplicar y se va a extender por medio de todos ustedes que tengan un corazón abierto para recibir esta fe de Dios. Estoy en serio. Oro que ustedes alcancen más de lo que yo he alcanzado con esta fe de Dios. Y oro que sean campeones para llevar a esta iglesia de Jesús a nuevos niveles de conquista y victoria. En estos 41 años he aprendido 5 cosas
fundamentales acerca de la fe. En un solo párrafo, acabo de decir más en 5 minutos que lo que dijo un presidente de un país hace algunos días en 2 horas. Si usted entendió esto, usted puede ir ya bendecido. 5 cosas fundamentales acerca de la fe de Dios. Son fáciles. La primera es que la fe se recibe por la palabra. La segunda es que la fe trabaja por el amor. La tercera es que la fe se fertiliza con la humildad. La cuarta es que la fe se mantiene por la paciencia. Y la quinta es que la fe se desata por medio de la confesión. Quiero compartir esos 5 puntos, esas 5 cosas acerca de la fe. Cuando empezó, lo veía demasiado fácil, sencillo. Ahora que Dios me lo dio, lo veo un poquito más cargadito. Pero ustedes merecen una palabra inteligente. Ustedes no son gente ignorante. ¿Por qué no dijo amén a eso? Ustedes son gente de Dios. Tienen la mente de Cristo. Y quieren subir a un nuevo nivel, no solamente espiritual, sino a un intelectual. ¿Por qué no? Somos gente de Dios. Así que vamos a empezar por el primer punto. Lo primero que he entendido acerca de esta fe que he practicado por 41 años de ministerio. La fe se recibe por la palabra. Eso es lo primero. Diga, la fe se recibe por la palabra. Oh my God. En Romanos 10, 16 al 17, por favor. Romanos 10, 16 al 17. Sino siempre tiene que haber una escritura para apoyar lo que yo enseño, lo que yo predico. Romanos 10, 16, 17. Mas todos no obedecieron al evangelio. Mas todos no obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, es opción de la gente creer el anuncio de Dios o no creerlo. Pero para los que creen algo sucede. Para los que creen, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que es muy importante que ustedes ahora mismo, usted calibre cómo está su oír, para que usted pueda deshacerse de tantos conceptos, tradiciones culturales, religiosas, sociales, educativas quizás, que le impiden a usted tener la fe de Dios. Porque la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Qué interesante. La fe viene por el oír. O sea, hay un oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, se supone que la palabra de Dios despierta un oír espiritual. O sea, un oír que no lo despierta cuando usted oye el discurso de un presidente. Un oír que no lo despierta cuando usted oye a un profesor en la universidad. No. Hay algo diferente sobre la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es traída y enseñada por un hombre que fue llamado por Dios y que está ungido para traer la palabra. Así que usted está en el mejor lugar para usted recibir fe. Yo creo que sí. A menos que yo esté engañado. Yo creo que Dios me llamó. Y yo creo que tengo el Espíritu Santo. Y yo creo que estoy ungido para predicarle a ustedes. Pero depende de usted que usted ponga una demanda y que usted abra su oído para oír la palabra de Dios. Cuando usted abre el oído para oír la palabra de Dios, la fe viene. La fe viene y se va a meter dentro de usted. Va a afectar su espíritu, alma y cuerpo. Va a afectar su familia, su bolsillo, su salud, la posibilidad de una vida más larga que lo que usted pensó que podía tener. Algo va a acontecer con usted. Usted no va a quedarse igual. Wow. Ahora, Hebreos 4:2 nos dice, hablando del pueblo de Israel, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A ellos se le anunció la buena nueva. Él está hablando de un reposo de fe que estaba para ellos, pero ellos no entraron en reposo por incredulidad. Pero dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Oyeron la palabra y no les aprovechó. Sería triste que usted haya oído 30 mensajes acerca del reino de Dios y usted no recibió nada. Sería trágico que usted oyó 20 mensajes acerca de quién es este Jesús y ni ella le hizo aún. Usted no conoce quién es Jesús.
El problema no es mío, yo lo siento. El problema tampoco es de la palabra ni del Espíritu Santo. El problema usted tiene que bregar con usted mismo. Porque usted tiene que acompañar. O sea, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea, venir a escuchar un mensaje no es como venir a escuchar una conferencia filosófica. Es diferente. Porque aquí no solamente es su mente la que usted va a abrir. Usted abre su mente para oír a un político, o un filósofo, o un motivador profesional de la autoayuda, pero no para oír a un hombre de Dios. Usted por fuerza tiene que abrir su corazón para que la palabra entre al corazón. Porque a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hablemos de esta palabra. Porque si la fe se recibe por la palabra, hablemos de esta palabra. La palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios. Mientras más rápido usted entienda eso, que la palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios, entonces usted no va a estar ahí aventurando a ver cómo recibo fe. Bueno, voy a recibir fe si alguien me impone mano. Voy a recibir fe si alguien me echa aceite. Voy a recibir fe si alguien me profetiza algo. O voy a recibir fe si yo doy algo para yo recibir fe. O sea, hago un canjeo. Si usted entiende esto, entonces usted está en buen terreno. Que la palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios. Cuando usted ve un contenedor que dice Texaco, usted sabe lo que hay adentro: gasolina Texaco. Y si yo le estoy diciendo que la palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios, entonces usted debe empezar a ver la palabra de Dios en una forma completamente diferente. No es algo conceptual, no es algo filosófico, no es ni algo doctrinal y menos teológico. Lo han hecho todo eso. No, la palabra es contenedora de la fe de Dios. Así que cuando usted lee la palabra, oye la palabra, recibe la palabra, está recibiendo la fe de Dios. Oh my God. El hecho de que usted entienda esto ya le va a salvar el año. Ahora, esta palabra es tan poderosa que dice la Biblia en algún lugar. No conseguí el verso porque tengo tanto material y no quería aturdirlo dándole muchos versos. Dice en algún lugar que Dios ha puesto su palabra aún por encima de su nombre. Imagínense, la palabra es tan importante que Dios dice: has puesto la palabra por encima del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son una misma cosa. La palabra vale lo que Dios vale. La palabra es lo que Dios es. Te voy a decir algo: es que un ser humano es lo que es su palabra. Tú vales de acuerdo a cómo tú mantienes tu palabra. Por eso la gente que no tiene palabra no valen nada. La gente que no cumplen la palabra no valen absolutamente nada. Y aún hay cristianos que no cumplen su propia palabra, no valen nada. Por eso no tienen fe. Porque el que no tiene fe en la palabra de Dios no puede tener, es porque no tiene fe en su propia palabra. Pero si tú aprendes a tener fe en tu propia palabra, entonces tú puedes tener fe en la palabra de Dios. ¿Alguien cree que los predicadores de fe somos gente sensacionalista, gente hueca, gente vana? Está totalmente equivocado. Somos gente que tenemos un compromiso con la integridad de la palabra de Dios. Wow. Entonces, la palabra debe salir de la boca de Dios para que produzca fe en el oyente. Dice que el pueblo de Israel, dice que Dios lo mandó al desierto, permitió que fuera al desierto, dice, para probarte y para enseñarte que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, que fluye de la boca de Dios. Cuando Jesús se enfrenta a Satanás, Satanás quería turbarlo con sus mentiras y con sus tentaciones, cuestionando su identidad de hijo de Dios. Él le dice, no solamente de pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo no necesito comer de la palabra que sale de tu boca sucia, diablo.
Porque Satanás también tiene una palabra. Y la palabra de Satanás trae incredulidad, trae enfermedad, trae pecado, trae mentira, trae destrucción. Y el que no tiene fe en la palabra de Dios termina teniendo fe en la palabra del diablo. Porque todo el mundo tiene fe en alguna forma. Fe santa o fe corrupta. Porque es creer en algo. Nuestros padres tenían la fe pura hasta que escucharon la palabra de Satanás. Eva transfirió su fe en Dios a la serpiente. Escogió creer lo que la serpiente le dijo en vez de creer lo que ya Dios le había dicho primero. Una pregunta: si Dios te habló primero, ¿qué haces tú escuchando al diablo? Si ya Dios te dijo: yo soy tu sanador, ¿por qué ahora te confundes cuando hay una enfermedad o algo y no le crees a Dios y no te mantienes ahí creyendo? Bashakalaba, glory. Jesus Christ, my God. Por eso que la palabra del predicador no puede ser conceptual, no puede ser chistosa simplemente, no puede ser vana, tiene que ser seria. Claro, el predicador puede hablar con una sonrisa, pero tiene que haber sustancia, tiene que haber palabra de Dios, porque la fe se recibe por la palabra. La sustancia de la fe está en la palabra de Dios. Con razón, Hebreos 11, verso 1 dice, y lo voy a decir literalmente: ahora la fe es, porque la fe no fue ayer y mañana, la fe es presente. Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia o la convicción o el título de propiedad de las cosas que no se ven, de las cosas invisibles. Wow. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano vano, superficial, buscando simplemente una emoción religiosa o un intelectualismo teológico, en vez de venir con el corazón abierto a la palabra de Dios y permitir que la sustancia de la palabra se le meta dentro de ellos? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Poca palabra, poca sustancia. Ninguna palabra, ninguna sustancia. Un poco de palabra, un poco de sustancia. Mucha palabra, mucha sustancia. Extremadamente mucha palabra, extremadamente mucha sustancia. Y eso no lo decide Dios. Eso lo decides tú y lo decido yo, porque soy yo o eres tú quien hacemos la decisión de poner la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y no simplemente estamos buscando bocadillos bíblicos, sino que comemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios para siempre permanece en los cielos. Gloria a Dios. Así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que le envié. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien diga aleluya. Wow. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, Jesús dijo, no pasarán. Tener la palabra de Dios corresponde a tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios corresponde a tener la victoria de Dios y la derrota del diablo, del pecado,
de la enfermedad y la pobreza en tu vida. Lo primero que aprendí en estos 41 años es que la fe se recibe por la palabra. Me convertí en un estudioso, en un creyente de la palabra. Me acuerdo por allá hace muchos años, en una Biblia vieja, no sé en qué gaveta, en qué cajón la tengo allá en Chicago, en algún lugar. Hice un pacto. Yo me acuerdo que yo estaba ayunando al tercer día, agarré esa Biblia y hice un pacto. Un pacto, no un pacto de los pactos de acá, ok. Un pacto me refiero, hice un voto, hice un compromiso. Y el compromiso fue: yo voy a creer tu palabra por lo que diga. Y dije, y no importa si me paro entre 5 o 5,000, la voy a predicar integralmente, sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por la gracia de Dios, hasta el día de hoy he podido cumplir ese compromiso que hice con Dios. Alguien puede decir aleluya. Jesus Christ. Entonces, mis santos, si la fe se recibe por la palabra, creamos en la eternidad de la palabra. Es como Dios. Creamos en la integridad de la palabra. Creamos en la infalibilidad. Infalible es que no falla, de la palabra de Dios. Creamos estas tres virtudes de la palabra: eterna, íntegra e infalible. Y yo te garantizo a ti que nadie te podrá quitar la victoria. Nadie te podrá mover de tu fe, porque la misma sustancia de Dios se te ha metido por dentro. Esa fue la primera idea que quería compartir con ustedes. Sencillita. La segunda, descubrí en esos 41 años este mensaje nuevo. Yo nunca lo he predicado: que la fe trabaja por el amor. Diga, la fe trabaja por el amor. Así que estamos en buen territorio, porque nosotros hemos estado hablando de amor y estamos compartiendo amor. Gálatas 5:6, por favor, póngalo en la pantalla. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea, guardar la ley o no guardarla, no vale nada. Lo que vale es la fe. ¿Y qué hace esa fe? Obra por medio del amor. O sea que si no hay, aunque haya palabras, si no hay amor, no te va a funcionar. Colosenses 1:4 nos dice, son palabras del apóstol Pablo admirando a los colosenses, y le dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Fe. Pero dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Por alguna razón se conecta la fe y el amor. Yo no puedo odiar al santo y creer en Dios. Yo no puedo despreciar a mi hermano y esperar entonces que la fe me funcione para que Dios me sane. No funciona. No pierdas el tiempo. No, mejor vete al médico. Mejor vete a un santero o algo. En serio. Mejor. Porque es que no funciona. Tú tienes que amar aún a tu enemigo, aún al que te hace mal, porque la fe trabaja por el amor. Eso Pablo le dice a los colosenses: yo los admiro a ustedes porque por la fe que tienen en Cristo, pero también por el amor que tenéis a todos los santos. Pero en otros sitios no solamente hay que amar a los santos, hay que amar a los diablos también, o a los santos que se visten, o a los diablos que se visten de santos, que son los más peligrosos. Alguien diga aleluya para eso. ¿Ok? Entonces diga conmigo: la fe obra por el amor. Ok, discutamos este segundo punto. La verdadera fe es del corazón del hombre, que es el terreno donde entra la semilla de Dios para que seamos embarazados con la visión de Dios. ¿Dónde que entra la semilla de Dios, que es la palabra de Dios? En el corazón. La fe no es de la cabeza, la fe no es de las emociones, la fe no es ni un acto de voluntad. La fe es del corazón, porque con el corazón se cree. ¿Dónde que entra la palabra? En el corazón. La fe es del corazón del hombre, que es el terreno donde entra la semilla de Dios para que seamos embarazados con la visión de Dios. Porque todo hombre y mujer de fe será hombre y mujer de visión. La fe nunca te deja ciego. Ok, ahora, ¿qué sucede? Solo un corazón limpio puede ser el lugar para el crecimiento de la palabra de Dios.
Un corazón que está endurecido no está limpio. Un corazón donde hay piedra no está limpio. Un corazón donde hay espina, amargura, no está limpio. Un corazón donde hay odio, donde hay fornicación, donde hay pecado, no está limpio. No es el terreno más propicio para recibir la palabra y que esa palabra se convierta en fe, porque la palabra que tú oyes se convierte en fe. ¿Entendemos esto? Por eso es que dice que los de corazón limpio son los que verán a Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que nos cuidemos que ninguna raíz de amargura se albergue en el corazón y que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. El corazón tiene que estar limpio. Levante la mano y diga: Espíritu Santo, revélame el estado de mi corazón. Yo quiero caminar en fe, pero mi corazón tiene que estar limpio y lleno del amor de Dios. Aleluya. Ahora, el carácter de Dios debe predominar en el corazón del ser humano. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Dios es amor. Así que tú no puedes divorciar la fe del amor. Es tanto así que las tres van juntas. Ahora pues permanecen estas tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es la mayor de ellas? El amor. Las tres cosas que permanecen. Y el amor va a permanecer por encima de las profecías, por encima de las lenguas, por encima de los milagros, por encima de cualquier otra cosa. Porque Dios es amor. Tú tienes que tener amor. Tienes que vivir en amor. Y Dios quiere que algún día no solamente tengas amor, te conviertas en amor. La fe no opera donde hay odio. La fe no opera donde hay amargura. La fe no opera donde hay celos. La fe no opera donde hay envidias. La fe no opera donde hay contienda. Por esa razón poderosa es que Gálatas 5 en algún lugar dice: el fruto del Espíritu, y empieza amor. Es un solo fruto con 8 ramificaciones. Aunque se dicen los frutos, en sí es un fruto. Claro, es más fácil para la escuela dominical hablar a los niños porque ellos no entienden eso. Pero ya ustedes son mayores. Dice el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor. Diga: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué sucede? Que si usted no tiene el primero, no tiene ninguno de los otros. Fe, dame el otro después de fe, el verso 23. Mansedumbre. La gente que ama es mansa. Y templanza. Y dice que contra tales cosas no hace falta ley. Si tú tienes esas cosas, no tienes que vivir en ninguna ley, porque tú estás viviendo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú estás manifestando el carácter de Jesús, que es amor. Y el amor produce paz, gozo y todas esas otras cosas. Maravilloso, hermano. Esa es la gente que son verdaderamente espirituales. No el que grita y profetiza más alto. No es el que escupe los micrófonos y no. Es el que camina en amor. Ser espiritual es caminar en amor. Alguien diga aleluya. Estoy rompiendo todos los paradigmas y conceptos que usted ha creído que son y sabe que no son ya. Para que nuestro corazón no nos reprenda cuando creemos por algo, para que nuestro corazón no nos reprenda por fuerza, tenemos que actuar en el amor de Dios. Gente de gran amor serán gente de gran fe. Quiero que usted entienda esto. Lo he experimentado por toda mi vida, especialmente de ministro. Siempre antes de un gran proyecto o de una gran conquista o de subir a nuevos niveles de diferentes cosas, ha venido un ataque a mi corazón para yo dañar mi corazón. Pero como ya yo conozco a Satanás en esa área, yo sé que lo que él quiere es dañar mi corazón, amargar mi corazón, para que yo no pueda creer por lo próximo que viene. Pero gloria a Dios que yo conozco las artimañas de Satanás. No le doy lugar al diablo. No tiene lugar en mi corazón. Yo limpio mi corazón. Yo no permito nada en contra de nadie, porque yo necesito la fe de Dios para hacer
las obras de Dios. ¿Entendiste ahora por qué razón? Este es mi segundo punto en cuanto a la fe, que la fe obra por el amor. Levanta las manos y diga, Espíritu Santo, revélame si hay alguna actitud en mi corazón, si ha albergado odio en mi corazón, raíces de amargura, renuncio a ellas. Y yo pido ahora que el Espíritu Santo saque de mi corazón lo que no le agrada a Dios. Yo confieso ahora que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha dado. Si lo creo, un aplauso fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Estamos empezando con la serie de fe. Empezando. Imagínense cuando lleguemos a la 30. Usted va a respirar, usted va a sudar fe. Usted va a oler a fe. Usted va a hablar fe. Usted va a cantar fe. Va a soñar con fe. La tercera cosa que he aprendido acerca de la fe en 41 años. La tercera, la fe se fertiliza con la humildad. Vístete de humildad. La fe no funciona en el prepotente. Por eso dice, la Biblia dice que aquel cuya alma no es recta, lo leímos en el primer verso esta noche en Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su vivirá. Indicando que si alguien se enorgullece no puede tener fe, no puede vivir por fe. Por eso tiene que hacer tantas cosas para tratar de sobrevivir. El juega vivo es una prueba de que no hay fe. No solamente está en las calles, está en los púlpitos. Mire Jesús, mire a Jesús. Jesús era el ser más humilde que ha pisado este planeta. Y Jesús era el hombre de mayor fe. En Juan 8:29, palabras de Jesús, Él dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo no puedo decir eso todavía. Yo creo algún día decirlo. ¿Sabe lo que es decir? Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Nunca ha habido un ápice de desobediencia, de rebelión contra una instrucción que el Padre me ha dado. En Juan 14:10 Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otro tiempo Él le dijo a alguien: la doctrina que yo enseño no es mía. Lo que yo oigo del Padre es lo que yo hablo y es lo que yo hago. Y estamos hablando de Dios en la carne. Estamos hablando de el Hijo de Dios. En Él no había orgullo. Él dijo: venid a mí los que estáis cansados y cansados, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. My God. Ahora, el alma que no es recta se enorgullece porque cree que puede hacer las cosas por sus propias fuerzas o por sus propios méritos. Por eso se enorgullece. Por eso no puede caminar por fe. Usted sabe que hay mucha gente que no está, si estuvieran caminando por fe, no estuvieran como están. ¿Por qué hay que caminar por fe? ¿Por qué hay que ser humilde? Porque se requiere humildad para recibir la gracia de Dios. Dios da mayor gracia a los humildes. A quien sin gracia no hay fe. La gracia viene de arriba, la fe sube de ti. Tú tienes fe en la palabra de Dios, pero es fe en la gracia de Dios, en la disposición de Dios para bendecirte. Y la gracia no es derramada sobre el orgulloso. Humillaos pues bajo las poderosas manos de Dios. Humíllate ante la gracia de Dios, porque Dios da mayor gracia al humilde, mas al altivo resiste de lejos. Se requiere humildad para recibir la gracia de Dios.
Recordemos esto: donde hay gracia habrá fe, para recibir todo lo que Dios ha provisto para sus hijos. Es muy importante que la fe se fertiliza con la humildad. Si no hay humildad, la fe se seca o es raquítica. Cuando Dios quiere que tú tengas una abundante cosecha de todo lo que estás creyendo y estás orando. Yo lo creo. Jesús, como ya les dije antes, quien es la palabra hecha carne, que pudo operar y tenía el derecho a operar en una fe independiente por razón de su identidad, quien él era, siempre mantuvo una comunión y sumisión extrema a la voluntad de su Padre. Con razón ejerció su fe en obediencia a las directrices de su Padre. Cuando está ante la tumba de Lázaro, dice: Lázaro, ven fuera. Y dijo: esto no lo digo porque yo sé que el Padre siempre me oye. Él sabía que el Padre siempre visita un corazón contrito y humillado, y el Padre siempre le extiende su gracia al que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo de su derecho a hacer las cosas independientemente. ¿Por qué nosotros vamos a tratar de actuar independientemente y creer que podemos tener fe? Imposible. Jesús es nuestro ejemplo máximo. Aunque Juan dice en 1 Juan 5:4, nuestra fe, usa el término nuestra fe, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, y le llama nuestra fe, mi fe. Diga: mi fe, nuestra fe. Ahora, no te equivoques, es nuestra fe, pero sigue siendo la fe de Dios. No es mía, aunque es mía porque está en mí y se desarrolla en mí y actúa en mí, por eso es que es mía. Pero sigue siendo la fe de Dios, que nos vino por medio de la palabra de Dios y nos fue revelada por medio del Espíritu Santo. Siempre la fe es de Dios. Diga: la fe es de Dios. Ahora, la actitud del creyente es una de humildad. Diga: humildad. ¿Cuál es esa actitud de humildad que debe tener el creyente con la palabra de Dios? La misma que tuvo la Virgen María cuando dijo: hágase conmigo. Diga: hágase conmigo. ¿Usted quiere que le cante un corito pentecostal? Vamos a no nos acabar el poder. Pues no se lo voy a cantar, porque la fe no viene por cantar el corito. La fe viene para que usted se dé inyectar con esta palabra. Una vez a mí me están poniendo un suero y que para fortalecerme allá, porque dice que me vieron y que un poquito débil, y yo me dejé. Una hora y tuve que estar quieto así en lo que me metían esa cosa, porque yo quieto ahí, quieto. Pero cuando me levanté, después casi no dormí por 2 días, porque me sentía como un caballo. Oiga, en la misma forma, ¿qué secretecito ahí mientras yo le inyecto el suero? Gloria a Dios, de fe de la palabra de Dios. Glory to God. Y cuando salga de aquí, usted va a tener fe. Algo va a pasar, algo te va a pasar, algo te va a pasar. Yo lo sé. Oh, glory, 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 glory. ¿Cuál debe ser tu actitud? Hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Permite que tu palabra entre, permite que tu palabra me cambie, permite que tu palabra me corte, permite que tu palabra me transforme, permite que tu palabra me destruya todos mis falsos castillos en el aire. Que yo entienda quién es Dios, que yo entienda qué es la fe, que yo entienda qué es la iglesia, que yo entienda qué es el Espíritu Santo, que yo entienda quién es Jesús. Eso habla de una metamorfosis, eso habla de una transformación espiritual en mi cuerpo, donde tú te vas a pellizcar y no te vas a conocer. La fe se fertiliza con la humildad. Número 4. ¿Cómo se mantiene entonces? ¿Cómo puedo mantener la fe? Por la paciencia. Diga: la fe se mantiene con la paciencia. La paciencia. No la paciencia de un paciente que está esperando al médico o está esperando que le saquen un diente. No, esa no es la paciencia bíblica. Vamos a ver qué es la paciencia bíblica. Vamos a Hebreos 6:12, por favor.
Les amo, mis hijos. Les amo. ¡Ey! A uno de mis pastores, otro pastor de Panamá lo llamó porque lo quería sacar de mi cobertura. Y lo llamó y le dijo: mire, ¿sabes lo que te ha pasado a ti? A ti Nahum Rosario te lavó el cerebro. Él le dijo: es cierto, me lavó el cerebro, pero también me lavó el corazón. Ay, ay, ay. Alguien diga aleluya. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis ¿qué? Vagancia, doble de ánimo, pereza, arrastrando las chanclas, siempre con los pies sucios, los metedeos, que ni te bañas ni te echas desodorante. Hello. Pues siempre estás cansado. Hay gente que nació cansada. A fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. Diga: yo renuncio a la negligencia y a la pereza. A fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino que imitadores. Diga: imitadores. No está malo que usted imite a un hombre de fe. No está malo, imítenlo en lo que tiene la suya. Sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia. La fe y la paciencia son mellas, son imaguas, son gemelas. They are twins. A ver si entiende la palabra en algún idioma. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Quieres heredar? Imita a un hombre o a una mujer de fe. Y ten paciencia en el proceso. Y no te me rajes. No permitas que esa modorra religiosa te entre arriba. Ay, yo no sé, que sí, que no, que sí, que no. ¿Cómo que sí, que no? Decídete de una vez. Oh, glory. ¿Qué es la paciencia bíblica? Se puede definir como perseverancia. Diga: soy perseverante. Se puede definir como constancia. Soy constante. Nadie me mueve de lo que yo creo en Dios. Constante. Se puede definir como persistente, terquedad. La persistencia de la gotera de agua que está cayendo en la piedra y algún día le hace un hueco. El agua es líquida, la piedra es dura, pero como sigue persistiendo, en algún momento hay un hueco en la piedra. Persistencia se puede definir con todo eso. Gloria a Dios. Perseverancia, constancia y persistencia en seguir, diga, en seguir creyendo y esperando lo que Dios me ha prometido en la palabra. Por eso es que la persona de doble ánimo no tiene esta virtud, porque es ambivalente en su posición. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, de doble mente, es inconstante en todos sus caminos. No tiene sustancia de fe, no tiene perseverancia, no tiene carácter, no tiene estructura de fe. Es un guabinoso. Eso es lo que es. En Puerto Rico dirían: es un mongo. Tiene monguera. Cualquier viento lo lleva. Cualquier problema lo destruye. Cualquier idea negativa lo confunde. Cualquier mentira que le hagan, corre detrás de ella. Siempre andan detrás de emociones. Siempre andan detrás de fórmulas fáciles cómo conseguir cosas, en vez de conseguirlas por medio de la palabra de Dios. Alguien diga aleluya.
Y hablando de este hombre, diga, sepa que quien es así no conseguirá cosa alguna del Señor. Nada. Un día cree, otro día no cree. Doble ánimo es doblemente. La paciencia es necesaria, porque en el caminar de fe habrá muchas dilaciones. Dilaciones es tardanza. Y habrán también aparentes negaciones. Al principio como que se me niega todo. Empiezo a creer por salud y me enfermo. Empiezo a creer por prosperidad y pierdo el trabajo. Empiezo a creer que va a haber más fe en mi familia y la mujer se pone o el hombre se pone más endemoniado. Porque la persecución viene por causa de ¿por qué? O sea, al tú recibir la revelación de la palabra en una área, en esa misma área, Satanás va a venir a negarla. Es el principio de operación de Satanás. Dios le dice al hombre: no morirás. Perdón, Dios le dice al hombre: tú morirás si comes del árbol incorrecto. El diablo viene y dice: no, porque sabe Dios, con que Dios ha dicho. La persecución fue en la misma área. En la misma área que Dios le habló, vino el diablo. En la misma área, cuando hablamos de amor, tú tendrás una gran lucha con los celos, con la carne, con el odio, todo eso se va a manifestar. Pero ahí es que se manifiesta si tú le crees a Dios y perseveras en la fe, y tienes perseverancia, tienes paciencia, tienes persistencia. Diga: soy constante. La fe no es un juego de niño. Alguien diga aleluya. Por eso es que la persistencia es necesaria en el caminar de fe, porque habrá muchas dilaciones y aparentes negaciones. Las dilaciones son por un tiempo, las negaciones son por un tiempo, hasta que tú sigues rompiendo, sigues rompiendo, sigues orando, sigues creyendo, sigues confesando. Ahora, entre el tiempo de creer la promesa y recibir la herencia de la promesa, se va a requerir la persistencia de tu fe en la fidelidad de un Dios que no miente. Diga: Dios no miente. O sea, al principio uno se emociona con el mensaje de fe y la gente cree que ya le puede hacer una compra a Dios en 5 minutos. Wow, ahora que yo entendí esto, ahora no. Te crece porque tú crees la promesa, pero ahí viene el ataque. Ahí viene la lucha con tu mente, con tus emociones, con gente que son muy metiche siempre, diciéndote: ¿quién tú te crees que tú puedes comprar una casa sin un protopago? ¿Quién tú te crees que tú también puedes tener un carro? Que tú también vas a vivir, que tú también puedes ser ungido como el apóstol. Siempre aparecen los metiches a dar ideas que nadie les pidió que las dieran. Claro, en este país es diferente, pero en Puerto Rico yo estoy hablando. Entre el tiempo que creer la promesa y recibir la herencia, se va a requerir persistencia. Diga: persistencia. Hebreos 6:13 al 15, por favor. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15, importante: y habiendo esperado con paciencia. Esperado, diga: esperado. Diga: hay que esperar. Hay que esperar. Pero no esperar derrotado, esperar con una sonrisa, esperar dando gloria a Dios, esperar, aleluya, con gozo, esperar caminando en amor, esperar orando, vigilando, ayunando, buscando a Dios. Kirabasaki Hamasaya. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó. Diga: yo voy a alcanzar. Diga: yo voy a alcanzar. Lo que es mío lo voy a alcanzar. Lo que la Biblia dice es mío. Nadie me lo va a quitar. No hay demonio, no hay problema. ¿Alguien puede hacer algo? Un aplauso, algo. Hace rato que esa pasta que me hizo Minerva ya se fue de mi sistema. Estoy desatadito, gloria a Dios. Libre, gloria a Dios. Nunca soltemos la esperanza. Diga: nunca soltaré la esperanza.
de mi fe. Sabiendo que el Espíritu Santo, ¿cuántos creen en Él? Sabiendo que el Espíritu Santo me va a ayudar en el proceso. Ay, gloria a Dios. Él me va a ayudar. Ey. Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero, verso 25, si esperamos lo que no vemos, eso es fe. Eso es fe. Lo que no tocamos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con constancia, con persistencia, con perseverancia, lo aguardamos. Pero ¿y cómo es posible? No es mi propia fuerza, porque de igual manera el Espíritu, diga, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Sea mi debilidad emocional, mental, lo que sea, el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero diga, pero el Espíritu, diga, levanta la mano, diga, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por esa razón, hermanos, aleluya, cuando estoy creyendo en algo y he hecho todo lo que sé y he alabado a Dios y he dado gloria a Dios y no encuentro qué más hacer, me encierro, me meto en un cuarto o hago vigilia y paso 1 o 2 horas. El Espíritu me ayuda, va Shakira la bacoa. El Espíritu me ayuda, va Shakira la bacoa. El Espíritu me ayuda, va Shaka en mi debilidad. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, constante la oración, perseverante, va Shakira Bakai. Alguien puede ayudarme a orar en el Espíritu. Alguien ore fuertemente. Rompa los límites. Aleluya. El Espíritu me ayuda en mi debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios, y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Levanta la mano y diga: Espíritu Santo, te necesito. Bashalama. Recibe. Si nunca has recibido el bautismo, recíbelo. Permite que Él te llene. Si no, búscalo en oración, ayuno, en una vigilia. Busca. No te quedes sin el bautismo. Es necesario para que tengas el lenguaje de oración. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Santo el Señor. Después, bien, la fe se desata. Gente que dice: yo tengo toda la fe del mundo, pero la tienen, suéltala. Gente que dice: yo tengo fe en mi corazón, yo tengo la fe de Dios. Está bien, pero está atada. Está atada, hermano. Esto sí que es importante, y de esto hablaremos, porque yo creo que voy a tener que tener en el futuro una serie completa de confesión de la palabra. Yo les voy a enseñar a ustedes. Y voy también a refrescar toda la fe que yo he aprendido. La fe se desata por medio de la confesión de las grandes y excelentes promesas de Dios. Vamos a Romanos 10, 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En dos lugares. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Diga, en mi boca y en mi corazón. Ok. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ves? Palabra de fe. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la forma como esta fe funciona? Porque con el corazón se cree para justicia, o se cree
para salud, o se cree para prosperidad, o se cree para bendición, o se cree para vida larga. Pero tú no puedes quedarte simplemente creyendo el corazón, pero con la boca se confiesa. Y la palabra salvación es muy riquezoso, significa sanidad, protección, bendición, todo lo que necesitas. O sea, tú no puedes quedarte simplemente creyendo el corazón. Hasta que tú no lo confiesas, estás presa. Desata tu fe con tus palabras, porque hay victoria en tu boca. La victoria de alguno de ustedes está a 16 o 18 pulgadas. Entre aquí y aquí. Yo no creo en eso de confesar. Ok, está bien, no creas. Entonces tú no crees la forma como Dios lo hizo. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Búsquenlo. Show them, please, show them. Muéstrale a ellos que yo no miento. Ni afuera ni acá arriba. Muéstrale lo que dice la Biblia, por favor. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar. La profesión o la confesión. Profesar es cuando tú profesas, cuando tú confiesas, cuando tú decretas. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión, la profesión de nuestra esperanza, de lo que tú esperas. Porque fiel es el que prometió. Pero voy a decirte algo. Jesús elevó las palabras a un nivel que ningún fariseo tenía. Los fariseos tenían la palabra en el nivel del intelecto, de la doctrina. Pero cuando Jesús viene y dice, hay una diferencia. Él dice, las palabras que yo hablo, las que yo hablo son espíritu. ¿Y son qué? Vida. Otro nivel. Él elevó la confesión a otro nivel. Espíritu y vida. ¿Qué sucede cuando tú hablas? ¿Qué sucede cuando? Gloria a Dios. Lo que se cree en el corazón, por fuerza, se tiene que confesar con la boca. La fe no puede quedar presa en nuestro corazón y a la misma vez esperar que algo suceda en lo natural. No puede ser. Hasta que Dios no soltó la palabra, sea la luz, las tinieblas reinaban sobre la tierra. Él tuvo que decirlo. Y Dios tenía la luz adentro, porque Dios es luz. Pero Él no lo había dicho. Hasta que tú no digas ciertas cosas, no vas a ver la gloria de Dios. My God. Ahora, la palabra necesita un vehículo de expresión en la tierra. Ese vehículo es la confesión de tu boca. Entienda esto. Como soy un ser creado a la imagen de Dios, y más ahora que soy nueva creación, escúchame bien, querido. Yo puedo tomar la palabra de Dios en mi boca, y aplicársela a cualquier problema o circunstancia en mi vida. ¿Por qué? Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. No va a suceder a menos que tú sueltes la lengua, a menos que tú abras la lengua. ¿Cómo fue que Dios reorganizó el universo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Soltó la palabra. ¿Qué hizo Dios? Soltó la palabra. La palabra es el vehículo creativo de Dios en ti. Y tú estás hecho a la semejanza de Dios. Ningún animal puede hacerlo y ningún incrédulo puede hacerlo. Pero un hijo de Dios, que tiene el derecho a la fe de Dios, puede abrir la boca y puede empezar a cambiar su mundo visible por medio de esta fe invisible. Aleluya. Algunos me están mirando así. Algún día te va a llegar la revelación. Escucha esto. No estamos confesando o declarando un capricho de nuestra invención, sino la misma palabra de Dios que dio origen a todo lo creado. Por eso no podemos ver las palabras como meros conceptos, como ideas
y doctrinas, sino como lo que son: vehículos que expresan poder y vida. Con tus palabras tú das vida o tú das muerte. Tú decides. Jesús sabía operar en la ley de la fe. Escucha esto: nadie jamás en la historia de la humanidad perfeccionó como Jesús la operación de la fe en todas las circunstancias que él se encontrara. Creo que Jesús poseía una gran fe porque tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios. Pero no solo tenía confianza en la palabra de Dios, sino que eso lo hacía tener fe en sus propias palabras. Él dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Todos los fariseos estaban hablando palabras llenas de sabiduría humana, pero Jesús elevó las palabras a un nivel diferente: espíritu y vida. Por eso, y termino con esto, Jesús nos reta a nosotros a tener la fe de Dios. Marcos 11, 22, 23, literalmente, traducción literal, por favor: tener la fe de Dios, no en Dios, de Dios, la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? La fe que habla, talking faith. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, tienes que hablar al monte: quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga, le será hecho. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Estas son las 5 cosas pequeñitas que yo he aprendido en 41 años acerca de la fe que lo conquista todo. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios.